Voy a utilizar simplemente la solapa del libro para decir, no vamos a perder mucho tiempo en esto, quién son. Carlos Cruzado es abogado de formación, auditor de cuentas y técnico del Ministerio de Hacienda, una de las voces más reconocidas en torno al análisis de la política fiscal y económica, y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en dos organismos esenciales, como la Intervención General de la Administración del Estado y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Colaborador asiduo en periódicos y programas de radio y televisión, imparte conferencias y participa en jornadas, foros y mesas de debate organizadas por universidades y instituciones públicas y privadas, y ha comparecido en diversas comisiones del Parlamento Autonómico y del Congreso de Parlamentos Autonómicos, y del Congreso de los Diputados. En conversación que tuve con él también el año pasado, que vino también a otro ciclo, es decir, que también atiende amablemente cualquier petición de los partidos políticos, normalmente de izquierdas, que le llaman para que exponga sus opiniones con respecto a este asunto, lo cual es de agradecer en estos tiempos que corren. Y José María Mollinedo, que es jienense, Carlos es madrileño, es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, ha impartido clases y seminarios en las universidades de Sevilla, Murcia y Complutense de Madrid y ha comparecido ante diferentes parlamentos autonómicos. Coelabora numerosos análisis tributarios y del control del gasto solicitados por los portavoces de los grupos políticos de todo el arco parlamentario. Ha publicado innumerables artículos de opinión y análisis sobre materias de tributación y control del gasto público en medios de comunicación de ámbito nacional y regional, y es uno de los coautores del capítulo de fiscalidad del libro 12 estrategias para cambiar un país, de Strategy Spain. Bueno, esta es la presentación formal de ellos. Yo he tenido oportunidad de leer el libro antes. Tengo que decir solo dos cosas, que es un libro ameno, lo cual es de agradecer en estos tiempos que corren, es que lo puede leer cualquier persona, cuales sean sus conocimientos fiscales o sus conocimientos de economía en cualquier caso, que toca la inmensa mayoría de los asuntos conflictivos o problemáticos o objeto de debate social que se producen en torno a la fiscalidad, y ahí se habla desde el fraude fiscal hasta los billetes de 500 euros, para que nos hagamos una idea de esa amplitud de temática, y que en ese sentido pues recomiendo el libro por esa razón, ¿no? Su amenidad y su facilidad de entendimiento. Quería decir también una cosa que a mí me satisface especialmente este debate, ya lo dijimos el año pasado también en las jornadas que hicimos, en las que estuvo Carlos, porque es un debate que está bastante desaparecido de los medios de comunicación generalistas. Si yo me quiero enterar de algo fiscal, tengo que ir a 5 días a la parte económica del Grupo Prisa, porque normalmente en la parte del periódico del país no vienen pocos de estos debates. Y en ese sentido, pues me parece bien que abramos paso a este tipo de debates y no a ese otro tipo de debates que aparecen en el Parlamento con asiduidad, que la verdad es que cada día son más difíciles de seguir y cada vez son buenos para la música clásica, porque cada vez nos llevan a más gente a la música clásica más rápidamente en vez de tener que escuchar esas cosas. Decir que yo creo que también esa desaparición del debate no solo es porque los medios de comunicación, por las razones que sea, que no las voy a juzgar, no les interese, sino también porque creo que a la mayor parte de los partidos parlamentarios les interesa poco este debate. Les interesan más los flashes en torno a la fiscalidad que el debate en profundidad en torno a la fiscalidad. Yo hoy me he tomado la molestia de ir a ver el programa del Partido Socialista en las elecciones, no las de julio del 2023, sino las anteriores, el programa de Podemos en aquellas elecciones, el programa de gobierno, que es el que finalmente se desarrolló, se puso en marcha entre el PSOE y Podemos, y también he hecho lo mismo con el programa del Partido Socialista de las elecciones de julio del 23, con el programa de Sumar y con el programa de gobierno. Les he traído aquí, por si acaso alguno luego quiere que debatamos sobre eso, y la verdad es que dicen cada vez menos cosas y menos profundas. Cada vez se centran más o en cosas generales, combatiremos el fraude fiscal y estas cosas sin poner fórmulas efectivas, ni decir un plan de incremento de la inspección tributaria, lo que sea, una cosa concreta, o en el último sobre todo se centran en esas cosas más pintureras que se pusieron en marcha, que sí que han dado alguna capacidad de recaudación, el impuesto sobre las eléctricas, el impuesto sobre las grandes fortunas o el impuesto sobre la banca, que en las cosas de fondo, que básicamente con nuestro sistema tributario y con cualquier sistema tributario europeo tiene que ver con el IVA en primer lugar o en segundo lugar y con el IRPF en primer lugar. Yo creo que cada vez de eso hay menos debates
y esperemos que hoy nos digan su opinión estos dos expertos autores. Simplemente recordar que en una nota a mitad del libro citan a Escrivá, y Escrivá hoy es ministro, pero cuando le citan era el jefe de la IREF, y él coincidía también bastante en una nota muy sucinta, pero coincidía bastante también en el diagnóstico. Mientras se nos vayan las rentas del capital con la tributación que se nos van, el impuesto sobre la renta de las personas físicas no es un impuesto progresivo en el sentido fiscal del término, y además otorga poca capacidad de intervención al gobierno. Por lo tanto, pues parece que es el signo de los tiempos, ¿no? Que se dicen primero unas cosas, pero que cuando se llegan a los gobiernos normalmente se olvidan una buena parte de esas cosas, pero bueno, están ellos para recordárnoslo con más autoridad. Primero creo que va a hablar Carlos y luego habla José. Y luego dejaremos lógicamente un tiempo para el debate. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias al Ateneo Republicano de Valladolid por organizar esta presentación, que es la primera que hacemos del libro. Ha salido hace un par de semanas y la semana que viene está prevista, digamos, la presentación oficial en Madrid, pero antes hemos tenido esta que también es oficial. Para mí estar en Valladolid, bueno, agradecer al Ateneo y agradeceros a todos la asistencia, ¿no? Esperamos que no resulte aburrido el rato que estemos aquí. Vamos a intentar que no lo sea. Hablaremos un poquillo cada uno y luego sería bueno que pudiéramos debatir un poco, hablar, ¿no? Plantear cuestiones. Para mí personalmente siempre me encanta estar en Valladolid. Yo hace muchos años en mi juventud pasé bastante tiempo aquí. Mi mujer estudiaba aquí, precisamente aquí al lado, en el colegio María Molina de las Teresianas, y entonces pasé sobre todo muchos fines de semana aquí, ¿no? Y siempre me resulta muy grato volver. Tengo unos primos también que medio viven aquí, entre Madrid y Valladolid, y está muy bien, estoy encantado, ¿no? Engarzando un poco con la presentación que hacías, bueno, decir que nuestra pretensión no es una gran pretensión. Lo único que queríamos con el libro es apuntar una serie de cuestiones, de claves, hemos llamado, ¿no? Cara a esa reforma fiscal pendiente, con la intención de que la mayoría de la gente entienda qué es lo que queremos plantear, ¿no? Nosotros llevamos muchos años hablando en los medios de fiscalidad, intentando eso, que se entiendan las cosas, ¿no? La mayoría de las veces cuando no se entienden es porque alguien quiere que no se entiendan, ¿no? Y esto dificulta la opinión y la toma de decisiones de los ciudadanos, ¿no? Con respecto a esto, pensando que esto es un mundo para expertos y demás, ¿no? Y no, es bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Y en este sentido decir que la reforma fiscal pendiente, está pendiente hace tantos años y que no se termina que no termina de cuajar, no se termina de hacer por falta de voluntad política, por falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos, ¿no? Que han afrontado a veces o han decidido afrontar esa reforma fiscal y no lo hacen, ¿no? No lo hacen porque la mayoría de las veces no se termina de plantear el debate fiscal que sería necesario, ¿no? Tendríamos que plantearnos cuál es el estado que queremos, cuál es el estado de bienestar que contempla nuestra Constitución y que realmente queremos, cuál es la dimensión, y a partir de ahí diseñar un sistema tributario que fuera suficiente para cubrir todas las necesidades, incluso mejorar el estado de bienestar, y que fuera justo, claro. Ahora es el tema en el que quizá hemos incidido mucho, y es la falta de justicia del sistema. Pero lo hacemos porque la mayoría de los ciudadanos, incluso transversalmente, y en uno de los capítulos hablamos de este tema, hacemos referencia a los estudios de opinión pública y política fiscal que publica el CIS periódicamente, y también el Instituto de Estudios Fiscales. Bueno, pues nos llevamos una sorpresa si vamos a los datos en función, hay un anexo que en función del voto del ciudadano que contesta, podemos ver las respuestas, ¿no? Y nos sorprendería mucho conocer que, por ejemplo, cerca del 80% de los ciudadanos, reiteradamente desde hace tiempo, consideran que el sistema fiscal español no es justo, que no paga más quien más tiene, concretamente, ¿no? Y esto es una respuesta que se da en todos los partidos, o en todos los simpatizantes o votantes de todos los partidos. Pero es que también se da otra respuesta, que es que el sistema debería apoyarse más en impuestos directos, tipo renta, tipo patrimonio, tipo sucesiones, que no en indirectos, ¿no? Como son los impuestos del consumo, el IVA, que como sabemos es injusto, ¿no? Es un impuesto regresivo, puesto que las personas, las familias, las gentes que tienen pocos recursos destinan el 100% de sus rentas
al consumo, y esto hace que el gravamen sea mucho mayor que para quien tiene capacidad de ahorro, ¿no? Bueno, pues a pesar de estas opiniones y de muchas otras, por ejemplo, hay una opinión mayoritaria de más del 80 o del 70% de los ciudadanos, también se da en todos los votantes, que piensa que hay demasiado fraude fiscal, hay bastante o mucho fraude fiscal, y un 60% de los ciudadanos opinan que la administración no hace lo suficiente. Bueno, con todas estas premisas, pues nos podemos preguntar por qué los sucesivos gobiernos no atienden a esta voluntad o a esta idea, ¿no?, de los ciudadanos, y cómo hay partidos, hay grupos políticos que precisamente pregonan a veces lo contrario de todo esto, ¿no? Cuanto menos impuestos mejor, los impuestos indirectos mejor que los directos. Bueno, esto ha sido una tónica en Europa, en Estados Unidos, desde hace muchos años. Nosotros llegamos en España a nuestro sistema fiscal actual, que una de las cuestiones es que desde finales de los años 70 no se ha tocado más que puntualmente, ha habido mucho parcheo, que decimos, y el sistema ha perdido coherencia y no tiene mucho sentido en muchos aspectos, ¿no? Y está pendiente esa reforma, ¿no? Y llegamos a finales de los 70, cuando se instauró la democracia en España, llegamos ya un poco tarde a los sistemas, o en relación con los sistemas fiscales europeos, que es a los que imitábamos. Los estados de bienestar empezaban justo ya a finales de los 70, primeros de los 80, a estar en cierta crisis, ¿no? Y lo eran porque los partidos conservadores entonces, Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, empezaron a plantear políticas en relación con la fiscalidad que apuntaban a que la progresividad de los impuestos era mala, a que había que ir sustituyendo impuestos directos por indirectos, a que dentro de los directos los rendimientos de capital tenían que gravarse menos que los rendimientos del trabajo. Todo esto es lo que durante años hemos estado oyendo. Ha habido un mantra, ¿no?, que era este de que cuanto menos impuestos mejor. Y claro, todo esto se planteaba sin hablar de la otra cara de la moneda, que es el gasto público, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de bajar impuestos, si no hablamos de qué recortes vamos a hacer en el estado de bienestar, que inexorablemente pasa por recortes en los gastos sociales, educación, sanidad, pensiones son el grueso de los presupuestos, ¿no? Las comunidades autónomas son el 80-90% del presupuesto. Si hacemos un recorte de ingresos importantes, siempre vamos a tener que tocar estos capítulos, ¿no? Y bueno, esto, como digo, a finales de los 70-80 empezó esa ola en relación con los impuestos, que se fue trasladando luego, se fue contagiando de los partidos conservadores también a los socialdemócratas, de manera que, bueno, se creó ese mantra de que cuantos impuestos, menos impuestos mejor, sobre todo cuanto menos imposición a los grandes patrimonios y a las grandes empresas mejor, por aquello de la lluvia fina, ¿no?, que aquello serviría para que invirtieran, y esto al final recaía, ¿no?, ese beneficio sobre todos. Bueno, esto se ha mantenido durante bastante tiempo. Aquí se llegó a decir, recordáis, el presidente Zapatero llegó a decir que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Llegó un momento en que ese mantra era el que oíamos continuamente. Están cambiando las cosas, y están cambiando a nivel internacional. Ya hace 7 años el Fondo Monetario Internacional, nada menos que el Fondo Monetario Internacional, empezó a plantear la necesidad de recuperar esa progresividad que se había ido perdiendo en todos los sistemas tributarios, en España, en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, lo plantean como consecuencia de que ya el problema para estas instituciones, hablo del fondo, hablo de la OCDE, es el incremento de las desigualdades. En los países desarrollados, de unos años a esta parte, como consecuencia de la globalización, de esos grandes intereses de las grandes empresas transnacionales, pues empieza a haber cada vez más diferencias sociales, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional hace ya 7 años que manifestaba que esto es un problema económico, ya no es solo un problema social, político, sino que es un verdadero problema económico, y que esto sí que puede lastrar el crecimiento económico, ¿no?, que es el objetivo, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional y de estas instituciones. Como consecuencia de esto, pues habréis empezado a leer ya y oír que tanto el Fondo como la OCDE hablan de recuperar progresividad. Se está planteando, se planteó hace ya algún tiempo el problema de las grandes empresas, que la OCDE ya intentó abordar, y de hecho se han tomado algunas medidas, pequeños pasos que se van dando, pero el hecho de que las grandes transnacionales iban derivando sus beneficios hacia paraísos fiscales
o zonas de muy baja fiscalidad, es algo que ha preocupado ya a estas instituciones. Se han tomado algunas medidas. En España se anticipó ese 15% mínimo que tienen que tributar las grandes sociedades sobre su base imponible, no sobre su resultado, pero bueno, es un paso. Y esto es algo que se ha decidido a nivel de OCDE, a nivel de Unión Europea. Se está viendo la posibilidad, aunque esto va más lento, de que esos impuestos que pagan las grandes transnacionales lo hagan donde están generando sus beneficios, no en los territorios donde tienen establecido su domicilio, como sabéis, Irlanda, en Europa, o Malta, o Países Bajos, Luxemburgo. Son países que dan muchas facilidades a las grandes empresas, y esto es algo que preocupa ya a estas organizaciones. El caso que ocurrió hace año y pico en Reino Unido, recordaréis que Liz Truss, esta primera ministra en Reino Unido, que fue efímera, duró 2 o 3 meses, porque planteó una bajada generalizada de impuestos. Esto hace año y medio, ¿no? Una bajada generalizada de impuestos a lo Thatcher para las grandes empresas, para las grandes fortunas, y ahí hubo una respuesta global, pero una respuesta de organizaciones como las que os digo, de la Unión Europea, de la Casa Blanca y de agencias de calificación. O sea, algo asombroso, que hasta el momento parecía que no podía ocurrir, ha ocurrido, ¿no? Y es que cayó ese gobierno precisamente porque todas estas organizaciones plantearon lo negativo de esta cuestión como consecuencia, insisto, de que consideran que las desigualdades es el problema económico número 1 en los países desarrollados ahora mismo, y que desde luego para ir mitigando ese crecimiento de las desigualdades es trascendental utilizar los sistemas tributarios, reforzando la progresividad de los mismos, con mayores tramos para el impuesto de la renta, para las rentas más altas. Incluso se empiezan a plantear la imposición a los ricos, ¿no? A los ricos de los que hablamos nosotros, que son las grandes fortunas. De la misma manera que se está empezando a hacer con las grandes empresas transnacionales, se piensa a nivel internacional que hay que empezar a gravar a los ricos. Esto es verdad que está ocurriendo fuera, y en España todavía quizá no se oye tanto, ¿no? Pero sí es cierto que de un año y medio a esta parte, ahora sí que ha caído un poco ese discurso de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, precisamente como consecuencia de ese vuelco que hubo contra Reino Unido y estas políticas que se pretendían implementar, ¿no? Es verdad que queda muchísimo por hacer, pero bueno, nosotros el título del libro se lo tomamos a una frase que pronunció en el año 98, nada menos, José María Aznar, siendo presidente del gobierno, y que repitió 20 años después, en el 2018, Pedro Sánchez, ¿no? Ellos lo dijeron textualmente: los ricos no pagan IRPF, con lo cual coincide en el diagnóstico, pero ahí está el diagnóstico, pero no se toman medidas para paliarlo, ¿no? Entonces esto es lo que echamos en falta, y son las claves, una de las claves que planteamos en el libro, ¿no? Tantos años después todavía seguimos en esta situación, que además nosotros damos fe de que es así. No hay más que ver la estadística de la agencia tributaria para comprobar que efectivamente en renta no tributan los grandes patrimonios, y lo poco que tributan lo hacen a través de sus rendimientos de capital, y como sabéis están tributando en menor medida que los rendimientos del trabajo, trabajadores, pensionistas, rendimientos de autónomos, actividades económicas. Esto es algo que analizamos también en el libro, y que es consecuencia de esa caída de la progresividad que se fue adoptando también en España, y que fue modificando por la situación tributaria que nace en el 77, que nació ya con algunos defectos, pero que fue perdiendo progresividad muchísima. Recordar que a finales de los 70, primeros de los 80, el impuesto sobre la renta tenía marginales superiores al 60%. Esto hoy sería inviable, ¿no? Se diría que es confiscatorio. Pues esto ocurrió durante años. Luego estuvo en tipos también muy altos. El impuesto de la renta tenía 30 o 40 tramos, llegó a tener, para darle progresividad al sistema. Todo esto lo hemos olvidado, ¿no? Y con esas tendencias que, como digo, neoliberales en relación con la imposición que se plantearon, pues se fue olvidando, ¿no? Damos un repaso a distintas cuestiones. Llegamos a la conclusión de que los ricos no pagan IRPF, pero tampoco pagan en su justa medida el resto de impuestos que tendrían que pagar, ¿no? Si analizamos las sociedades, que es lo que, a través del vehículo que utilizan algunas otras, las grandes fortunas, para no pagar IRPF, muchas veces están detrás de las grandes empresas, de las muy grandes empresas, que según todas las estadísticas que va publicando la agencia tributaria, pues
pues están pagando la mitad, incluso una tercera parte y a veces menos de lo que pagan las pymes, las pequeñas y medianas sociedades, ¿no? Durante tiempo nosotros poníamos sobre la mesa esos datos de la agencia tributaria que nos decían que bueno, que las grandes empresas estaban pagando tipos efectivos pues en torno al 5%, al 7%, mientras que las pymes pagaban el 13, el 14, el 16%. Se nos decía por parte de la COE y de algunos sectores empresariales que estábamos ocultando una realidad, que es que comparábamos los beneficios de estas grandes empresas en España, en todo el mundo, con los impuestos que pagaban solo en España. No computábamos los que pagaban fuera, ¿no? Claro, el problema es que no pagan ni dentro ni fuera. Y esto ha quedado ya en evidencia cuando la agencia tributaria, hace 5 o 6 años, ha empezado a publicar una estadística de las muy grandes empresas, de las empresas que facturan más de 750 millones, que son transnacionales, son grandes grupos, y ahí ya se empieza a reflejar lo que pagan dentro y lo que pagan fuera. Y la conclusión es que de los 140, 150 grandes grupos empresariales españoles, pues como 35 están pagando menos de un 5% de tipo efectivo, computando ya lo que pagan fuera, con lo cual ha quedado en evidencia que es un problema serio este, ¿no? Como detrás de estas muy grandes empresas están las muy grandes fortunas, pues llegamos a la conclusión de que tampoco pagan a través del impuesto de sociedades lo que les corresponde. Y si ya vamos a los impuestos sobre la riqueza, pues ya sabemos que la mayor parte o los principales impuestos sobre la riqueza son impuestos cedidos a las comunidades autónomas, sobre los que bueno, se viene planteando esa competencia fiscal a la baja desde hace algunos años, el impuesto del patrimonio y el impuesto de sucesiones, ¿no? Y por tanto la conclusión es que efectivamente los ricos, entendidos como las grandes fortunas, pues no pagan ni IRPF ni ningún otro impuesto de acuerdo con lo que deberían, ¿no? En sus justos términos. Esta es una de las conclusiones a las que llegamos. Luego hemos intentado pues plantear también no solamente esa evolución del sistema tributario y los problemas, los fallos, los agujeros que tiene y que no se modifican, porque claro, hablamos de elusión fiscal. Cuando hablamos de elusión fiscal nos referimos a esas posibilidades que el sistema da, en este caso a los ricos, para no tributar de acuerdo con lo que les correspondería, ¿no? Pero a la elusión fiscal, que es esto que decimos, es que es legal, ¿no? Bueno, pues esto hay que combatirlo con los cambios de legislación y vemos que gobierno tras gobierno, es verdad que en los últimos años se va tocando se han implementado algunos impuestos como el de las energéticas, las empresas, los bancos, de solidaridad de las grandes fortunas que intentan paliar de alguna manera esa caída que están teniendo los impuestos como consecuencia de la competencia a la baja, pero es cierto que no se afronta o no se ha afrontado esta reforma fiscal que realmente acabe con todo esto, ¿no? Y como digo, esa elusión, esto se tiene que conseguir modificando las normas, pero al lado de esto hay un capítulo que ahora contará algo más José María, que es el de la evasión fiscal, el del fraude, ¿no? Estamos muchas veces acostumbrados a oír en la calle una opinión de que el fraude o la economía sumergida se centra sobre todo en ese con factura o sin factura, ¿no? Del fontanero o de cualquier otra persona que hace un trabajo en una casa, que es cierto que hay ahí algún nicho de economía sumergida que hay que combatir, aunque a veces también hay que tener en cuenta que hablamos de economía de subsistencia, ¿no? Cuando se está compaginando pues, una prestación social con alguna chapuza, pero bueno, es cierto que hay economía sumergida, pero donde está el grueso del fraude no es ahí, donde está es en las tramas de IVA, de grandes empresas, tramas relacionadas con los carburantes, en fin, desde luego, ahí es donde está el gran fraude y el problema es que la administración tributaria no dedica el esfuerzo suficiente a combatir este fraude, ¿no? Esto lo contamos también en el libro, cómo estamos dedicados en un 80% de efectivos a controlar a los controlados, ¿no? A controlar esas discrepancias de declarantes de rendimientos de trabajo, de autónomos, de pequeñas empresas, y los efectivos que se dedican al control del gran fraude, pues son muy pocos, ¿no? Es verdad que en el año 21, ahora hace 3 años, se publicó en junio una ley de prevención del fraude donde hay declaraciones de buenas intenciones en este sentido, de controlar, de implementar mecanismos de control de las grandes fortunas, pues controlando, coordinando el control de las tramas societarias, de las sociedades, de las relaciones familiares,
que tienen estas grandes fortunas, pero lo cierto es que echamos en falta, una vez más, el que no se dota de efectivos suficientes para este control, ¿no? No solamente tenemos menos efectivos, o la mitad de los efectivos de la mayoría de los países de nuestro entorno, sino que además, en el caso de los técnicos, estamos siempre pidiendo que se nos desaten las manos. Siempre decimos que en el gran fraude estamos con las manos atadas, necesitamos más competencias y dedicar más esfuerzo a luchar contra ese gran fraude, ¿no? Tocamos en el libro una serie de cuestiones relativas a, pues eso, a la administración tributaria y a esa sensación que muchas veces tienen los ciudadanos de que hay una doble vara de medir, ¿no?, en la agencia tributaria, sobre todo cuando se ven casos, escándalos que aparecen en los medios, ¿no?, como relativos a futbolistas famosos, a deportistas, a cantantes. Shakira la hemos visto hace muy poco, ¿no?, como ha estado con 6 delitos fiscales, y que, bueno, esa sensación de que desde luego la responsabilidad que al final acarrea el fraude que plantean, pues no es la que parece que contempla o que debería contemplar las leyes penales, ¿no? Hacemos referencia a esa frase de Lesmes, que fue el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que decía que las leyes, se refería concretamente a las leyes procesales penales, pero sería de aplicación también al Código Penal, las leyes están hechas para el robagallinas. Esto lo dijo así, pero textualmente lo podéis comprobar en la hemeroteca. Y claro, que diga esto el presidente del Tribunal Supremo hace ya unos años y que sigamos sin modificar esa normativa que posibilita esto, pues es algo un poco frustrante, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos referencia, pues, a ese trato benevolente que para nosotros da el Código Penal de los grandes defraudadores. Veis que siempre acaban con un acuerdo con la agencia tributaria, con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía, por la cual acaban pagando una multa que muchas veces es inferior a la que le hubieran puesto la agencia tributaria, y con una pena de prisión que supone el no ingresar en prisión, que nosotros no es que queramos que entre nadie en prisión, pero evidentemente si hay un delito fiscal en el Código Penal que pena hasta 5 o 6 años si es agravado estos delitos, pues parece que no se está aplicando nada de esto, ¿no? Se dan muchas posibilidades. El Código Penal establece que quien es llamado a declarar era imputado, ahora se llama investigado, ¿no? Tiene 2 meses, una vez que es llamado por el juez, para reconocer el delito, aceptar la responsabilidad pecuniaria que conlleva, y con esto ven rebajada una pena considerable. Por cierto, el Código Penal habla de 2 meses desde que alguien es llamado a declarar. Recientemente acabamos de ver un caso muy mediático en el cual parece que esta persona estaba pidiendo ya ese acuerdo incluso antes de ser llamada a declarar, ¿no?, por el juez, ¿no?, o la jueza en este caso. Bueno, se dan muchas facilidades porque esto supone que las personas que llegan a esos acuerdos se les aplica una atenuante muy cualificada de reparación del daño, y con esto pues la pena queda muy rebajada, ¿no? Seguramente hay que modificar el Código Penal, los delitos económicos en general y sobre todo los delitos contra la hacienda pública, y desde luego, y con esto ya acabo y paso a José María la palabra, hacer que la agencia tributaria efectivamente no dé esa sensación muchas veces de que existe esa doble vara de medir, ¿no? Hablamos del caso Falciani, que lo consideramos como una amnistía. Hablamos de la amnistía fiscal del 2012 del PP, pero en el 2010, con el gobierno socialista, llegó esa lista Falciani, que es este informático que salió del banco HSBC en Ginebra con un listado de cientos de grandes fortunas. Teníamos las nuestras españolas también, la familia Botín en pleno, ¿no? Estaban en esa lista, fue público, pagaron 200 millones, ¿no?, quiero recordar, regularizaron porque la agencia tributaria, en vez de abrir una inspección con los datos que tenía, que eran sobrados para haberlo hecho y que hubieran pagado su responsabilidad, sus sanciones, incluso su responsabilidad penal, que era evidente como consecuencia de las cuantías y del ocultamiento que se había producido, pues la agencia tributaria les dio una segunda oportunidad. Les dio la posibilidad de regularizar, vino a decir, oiga, aquí hay un papel que parece que su declaración no está muy bien. Ah, sí, es verdad, se nos había olvidado, pagar 200 millones, y con esto quedó saldada la cuenta, ¿no? Bueno, esto lo llamamos nosotros una amnistía fiscal también, ¿no? Como esto ha ocurrido en otros casos, ocurrió antes con papeles de Luxemburgo, luego con los papeles de Panamá, siempre que ha habido investigaciones periodísticas, que siempre son periodísticas, siempre llegan antes, ¿no?, que las administraciones tributarias,
pues ahí siempre hemos visto lo mismo, que en cuanto que aparecen esos listados rápidamente regularizan estos señores y regulariza hasta el rey emérito, que es un capítulo que le dedicamos también en el libro, que claro, nosotros fuimos muy críticos con la agencia tributaria porque, como comentamos y como explicamos en el libro, desde que aparecieron los primeros indicios, aquellas conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo que se publicaron, pues nosotros veíamos y se veían muchos indicios de que podría haber irregularidades fiscales. Las vio incluso la Fiscalía Anticorrupción, que en la Audiencia Nacional lo planteaba, y señalaba textualmente que bueno, la agencia tributaria tendría mucho que decir en este tema, que podría llegar a deducir hasta responsabilidades penales, ¿no? Sin embargo, pasaron varios años, conocimos muchas de las historias del rey emérito a través de los medios de la prensa, ¿no? Y a través de lo que ocurría en Suiza, ¿no? Que fue donde se adelantó la fiscalía allí a la vista de las cuestiones que iban saliendo, pero en España nunca se le llegó a abrir una inspección y eso posibilitó que finalmente regularizaran, pagara esas consecuencias, una vez que ya se había entendido que todos los delitos fiscales o los fraudes fiscales que había cometido con anterioridad a su absolución, a su abdicación, estaban fuera de toda posibilidad, de toda responsabilidad penal, con esa interpretación amplia que hace el Supremo, el Constitucional, la Fiscalía del Supremo respecto de la inviolabilidad del rey, ¿no? Con lo cual podía haber cometido cualquier delito, podía haber cometido hasta delitos de sangre, y con esa teoría pues tan amplia pues quedaba todo fuera. Pero aún así hubo temas que fueron posteriores a ese momento en el que abdicó, y que esos temas, en vez de, como digo, abrir una inspección a la agencia tributaria, que estuviera imposibilitado que pudiera regularizar, no se hizo, y facilitó que hiciera esto, presentar estas declaraciones voluntariamente y quedara exonerado de responsabilidad penal, porque el Código Penal establece esto, que a pesar de haber cometido el delito, aunque sobre esto, bueno, hay mucha discusión doctrinal, pero lo cierto es esto: a pesar de haber cometido un delito, si tú regularizas, si tú declaras lo que dejaste de declarar en su momento, lo pagas y lo haces antes, o de que te abra una inspección la agencia tributaria, o te notifique diligencia la fiscalía, o te abra el juez una investigación, pues quedas exonerado. Nosotros hablamos de la agencia tributaria, pero habría que hablar mucho también de la fiscalía, que estuvo durante un tiempo investigando y parece ser que al final no notificó correctamente al rey emérito estas investigaciones, según ellos mismos en el decreto de archivo de esas diligencias de investigaciones ponen, lo cual es bastante contradictorio, ¿no? Que por un lado lo hubieran notificado, pero lo hicieron incorrectamente, y casualmente esto posibilitó que regularizaran, ¿no? Hay muchos temas, he dado un repaso así muy por encima algunos de ellos, y ahora a José María le paso la palabra para que continúe un poco y tengamos un rato para debatir después. Bueno, a mí me queda decir fin. No, hay unas cuantas sillas aquí, hay como 4 o 5 sillas por aquí, por si queréis, quienes estáis al fondo, estar más cómodos. Bueno, Carlos ha expuesto pues una buena parte del contenido de este libro, pero nosotros partimos básicamente de lo que dice la Constitución en su artículo 31, que establece cuáles son los principios del sistema tributario. La primera palabra es: todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, todos, pero no todos pagamos los impuestos. Luego ya me extenderé un poco sobre esta cuestión. Para el sostenimiento de los gastos públicos indica un principio de suficiencia, es decir, que los impuestos sirven para sostener al estado del bienestar. Esas políticas que has citado, de pensiones, de educación, de sanidad, de dependencia, básicamente, estas se sostienen con los ingresos tributarios. Esto dice la Constitución. Todos, bueno, no todos, contribuimos a una parte del gasto público para sostenerlo, porque como estamos en situación de déficit estructural, al no recaudar, tenemos que acudir al endeudamiento público para pagar lo que los ingresos no llegan. Bueno, y con arreglo a un sistema tributario justo, Carlos ha dado unas cuantas pinceladas de por qué el sistema tributario
parece que hay un cierto consenso en que ha perdido esa coherencia y ha perdido esa idea de justicia. Hay algunos elementos que quedan incluso trasnochados al día de hoy. Por ejemplo, la tributación conjunta solamente está permitida para matrimonio, pero no para parejas de hecho. Sin embargo, en otros impuestos, en el impuesto de la renta, un impuesto estatal. Sin embargo, en los impuestos autonómicos, como transmisiones patrimoniales o incluso en sucesiones, sí se contempla la figura de la pareja de convivencia habitual, la pareja de hecho, no necesariamente el matrimonio. Es decir, que hay algunas cuestiones que afectan a lo que es el contenido de la justicia tributaria y con arreglo a algunos principios como el de la progresividad y que no sea confiscatorio. Pero al día de hoy, salvo algunas personas que piensan que algunos impuestos son confiscatorios, en realidad el principio de progresividad lo aporta en España el IRPF. Con escalas progresivas, el 85% de la progresividad del impuesto, perdón, el 90% de la progresividad del sistema tributario español lo aporta el IRPF. Luego, el otro restante lo aporta el impuesto de patrimonio, ahora el impuesto de solidaridad también, como compensador de esas bonificaciones por las cuales no se exigía este impuesto a las grandes fortunas, y el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero el 90% lo aporta el impuesto de la renta. Pero el impuesto de la renta tiene dos fuentes de renta, es dual, con dos escalas. Una, que son las que pagamos los trabajadores, pensionistas y autónomos, que es la escala general, la escala de la renta general, de la base imponible liquidable general, y la renta del ahorro, que ahora se llama del ahorro, pero son la renta del capital y las plusvalías. Y estas tributan aparte y no afectan a la progresividad del resto de rendimientos. De forma que aquel dicho que dijo un multimillonario norteamericano, que conoceréis porque fue muy popularizado, Warren Buffett, que dijo que él pagaba menos impuestos que su secretaria. Su secretaria pues seguramente ganaba un muy buen sueldo, pero era una renta de trabajo que estaba sometida a tributación en Estados Unidos, pero él por su renta de capital pagaba muy poco y pagaba comparativamente menos. Bueno, esto ocurre en nuestro país. Quien gana 1 millón de euros por renta de capital, por dividendos o por las plusvalías de acciones, que las hay, tiene un tipo impositivo real como el de un trabajador o un autónomo que gana 42.000. Hay una diferencia entre poseer un patrimonio y vivir de las rentas, aunque también suelen tener otros ingresos por estar en consejos de administración de sociedades, o estar trabajando todo un año para ganar 42.000 euros. Sin embargo, la tributación, el impuesto de la renta al día de hoy, es el mismo tipo de efectivo. Entonces esto parece que el principio de progresividad constitucional tampoco se cumple en su totalidad. Es decir, no todos contribuimos a sostener una parte del gasto público con arreglo a un principio imperfecto de progresividad. Así debería formularse tal vez el artículo 31 para que correspondiera a la realidad. Por la primera cuestión de la economía sumergida, pues venimos hablando de esta cuestión desde hace muchísimos años. Hay personas que vienen hablando de que existe fraude incluso de la época franquista. Recordaréis que incluso había personas que fueron condenadas por evasión de divisa a Suiza, algún padre de alguno que fue ministro y director gerente del Fondo Monetario. Bueno, pues esto no se ha solucionado. No se solucionó ni con la declaración de bienes del año 78, que no era un impuesto, era poner en regla cuando se iniciaba la democracia con el nuevo sistema de autoliquidación
del impuesto de la renta, poner un poco en orden todos los patrimonios que se habían acumulado durante el franquismo por quienes no tributaron en su día. Pero aquello no tuvo la virtualidad de acabar con ese ocultamiento. Las amnistías fiscales posteriores tampoco sirvieron para esta cuestión. Siempre han sido utilizadas por aquellas personas que estaban siendo investigadas en su entorno, que sabían que les podían tocar y entonces se acogían a ellas. Ocurrió con la amnistía de Solchaga, con la deuda tributaria especial, por la cual a las personas que se le estaban abriendo inspecciones, antes de terminar la comprobación, se le daba la opción a comprar una deuda pública con un tipo de interés muy bajo, es verdad, menos del mercado de entonces, pero no evitaban pagar el impuesto, la cuota descubierta. Entonces, a la mayoría de los que estaban siendo investigados por la Hacienda Pública en aquella época, pues preferían invertir en deuda pública especial, tenerla cautiva 6 años y luego recuperar ese patrimonio, en vez de tener que pagar las deudas que se le estaban descubriendo. Y así todas las amnistías nunca han logrado acabar con ese fraude que existía, esa economía sumergida que existía. La amnistía de Cristóbal Montoro del 2012, que el Constitucional, recordaréis que declaró inconstitucional, finalmente afloró 12.000 millones solo. Es decir, y había que pagar solo el 10%. ¿Quién la utilizó? Pues la utilizó una empresa de Sedul de Bárcenas. La utilizó personas que estaban ya siendo investigadas. Vimos algunos concejales ya de la Gürtel que tenían su dinero en Suiza y afloraron esas rentas y pagaron. Y luego hemos visto pues multitud de artistas y demás que también se habían acogido a esa amnistía fiscal porque ya se veían que estaban iniciándose las investigaciones al respecto. Pero nunca se hizo público esos listados. Eso han sido revelaciones periodísticas que han ido extrayendo esas informaciones y las han ido dando a conocer. En aquella época se tuvo especial cuidado para que los que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012 no se conociesen quiénes habían sido. Y eso incluso llegaba a los que trabajábamos en la administración tributaria, que tampoco conocíamos esos contenidos de esas declaraciones tributarias especiales, como se denominaban. Había una marca, si estábamos en el curso de una investigación, que nos decía que esa persona había se había acogido a la amnistía fiscal, pero no teníamos acceso a ese documento, teníamos que pedir una autorización especial para acceder a ese documento. Y solamente se otorgaba esa autorización, se nos autorizaba si tenía que ver con la investigación que estábamos realizando. Si no afectaba o al año o al impuesto que estábamos investigando, no nos han facilitado jamás el acceso a esa información, ni siquiera a los funcionarios que trabajamos en la administración tributaria. Bueno, es decir, tenemos, digamos, una historia de economía sumergida importante desde hace mucho tiempo. Se viene hablando desde hace muchas décadas al respecto y las distintas leyes antifraude han intentado ponerle coto y demás. Solamente esta que citaba Carlos, la última de julio del 21, incluye una disposición que no se ha cumplido. Bueno, hay 2 disposiciones que no se ha cumplido por el Ministerio, pero una de ellas es hacer los estudios oficiales de economía sumergida. Al día de hoy hay estudios que hacen universidades, institutos económicos, nosotros también hemos hecho alguno, pero como gesta, ¿no? Pero es verdad que no hay un estudio que el Ministerio haga propio.
Porque no es tan interesante saber que la tasa está en el 20 o en el 25% que indican todos estos estudios, sino cómo es la evolución. Es decir, si la economía sumergida sube, se estanca o baja. Esto no se sabe oficialmente. Todas las tendencias que señalan todo este estudio, hay un consenso que es claramente creciente. Es decir, no hay todavía un techo de la economía sumergida en nuestro país. Y la otra medida que no se cumple es el aumento de plantilla en el Ministerio de Hacienda. Tenemos aproximadamente, si nos comparamos con los países europeos de nuestro entorno, de la zona euro, que tenemos una economía gobernada, pues estamos prácticamente a la mitad de la plantilla que la media de estos países. Y eso significa que con la mitad de plantilla no debe extrañar que tengamos algo más del doble de economía sumergida. Es decir, tiene mucho que ver. Y luego hay una cuestión que ha citado Carlos, que luego tenemos las manos atadas, porque buena parte del control tributario, seguramente en el entorno de vuestro que nos estáis escuchando hoy, alguien o algún familiar o algún allegado le ha llegado alguna carta de Hacienda. Y si pasáis por cualquier oficina de la delegación o de las administraciones de aquí, de Valladolid, veréis que el perfil medio de contribuyentes que esperan la comprobación son personas que no tienen demasiados recursos económicos. Es decir, el grueso de la investigación nace del control de la discrepancia entre las bases de datos tributarias y las declaraciones. De forma que, aunque se elijan para comprobar las mayores discrepancias, las personas que dejan rastro son las que no tienen asesor fiscal, no tienen recursos para pagarlo o llegan con un asesoramiento de última hora y no están bien asesorados. Pero estas grandes fortunas, si pensamos como grandes fortunas, como dice el impuesto, las que tienen más de 3,7 millones de euros de patrimonio individual neto de deudas, excluida la vivienda habitual, pues estaríamos hablando que esas personas no están ahí, porque estas personas acceden a servicios especializados de la asesoría que no deja rastro. Y es verdad que hay, digamos, notas positivas que son esperanzadoras, o sea, no vamos a pintar un panorama negro total, hay notas positivas, como ha citado Carlos, de unos acuerdos globales a nivel multinacional de más de 100 países que han acordado la tributación mínima de las multinacionales de más de 750 millones, más de 130 países y jurisdicciones que han firmado el acuerdo para intercambiar la información de cuentas bancarias, o algunas medidas que se están adoptando aquí a nivel interno como una unidad especializada para el control de los patrimonios que se denomina así, patrimonios relevantes, que están buscando información pues, de las tiendas de lujo, de quiénes son las personas que compran en las joyerías o en las galerías de arte, para ver qué personas son esas y qué patrimonios o rentas se están declarando. Luego, sí. Sigo yo. Sí. Bueno, no vamos a extendernos mucho para que haya un rato, ¿no? Solamente comentar algo en relación con un tema muy actual, ¿no? Que es el de estos impuestos de la riqueza a los que me refería antes, que están afectados por esa competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, ¿no? Básicamente impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones. Y me quería detener solo 5 minutos en el tema del impuesto de sucesiones, porque ha sido algo que durante muchos meses llevamos ya, o incluso años ya, oyendo cuestiones, oyendo un falso debate sobre la justicia del impuesto de sucesiones, sobre las circunstancias en las que se produce el impuesto. Y digo que es falso debate porque
sobre la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y de dotar de cierta armonización al sistema entre las comunidades autónomas, se vienen pronunciando las comisiones de expertos desde hace muchos años. La Comisión Lagares, que fue una comisión de expertos nombrada por el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular en el año 2014, que era nombrada directamente por el gobierno, entre ellos estaba el actual gobernador del Banco de España, quiero decir, no precisamente gente que pueda resultar sospechosa, ¿no? entre comillas, sino que, bueno, es gente de todas ideologías, liberales también. El 90% de los expertos coinciden en la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones. Os recuerdo que el impuesto de sucesiones en sus inicios es un impuesto que requerían o que planteaban los liberales, ¿no? Los economistas liberales que siempre planteaban y plantean supuestamente la necesidad de poner sobre la mesa la igualdad de oportunidades, y qué cosa más en contra de la igualdad de oportunidades que esa transmisión entre generaciones de riqueza que se va acumulando, ¿no? Sin embargo, ahora pues oímos a ciertos sectores neoliberales que critican mucho el impuesto. Bueno, a lo que iba es que los expertos coinciden. Esa comisión Lagares ya hablaba de la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y de limitar esa caída a la baja, ¿no? Esa bajada que se iba produciendo como esa competencia a la baja, ¿no? Luego se nombró unos años después una comisión de expertos para abordar el cambio de modelo de financiación autonómica, que sabéis que lleva cierto retraso desde que habría que modificarlo. Y esta comisión además fue nombrada, los expertos eran nombrados por cada comunidad autónoma de uno y de otro signo, y esa comisión de expertos por unanimidad sienta la necesidad de mantener el impuesto de sucesiones y de establecer también unos mínimos para evitar lo que está ocurriendo, ¿no? Y por último, el libro blanco, la comisión de expertos, de personas expertas que nombró este gobierno hace 3 años ya, pues coincide, ¿no? Por lo tanto, cuando hablaba de ese falso debate en torno al impuesto de sucesiones, me estaba refiriendo a determinadas cuestiones que han aparecido mucho en los últimos tiempos en determinados medios de comunicación, sobre todo planteándonos la injusticia del impuesto de sucesiones. Se decía que había un aumento de renuncias considerable al impuesto como consecuencia de la onerosidad de renuncias a las sucesiones, a las herencias, como consecuencia de la onerosidad del impuesto, y esto no es cierto. Esto ya los notarios nos venían diciendo hace bastante tiempo, que como consecuencia de la caída de la burbuja inmobiliaria y de la caída de precios en el mercado inmobiliario, empezó a haber muchas herencias en las que se transmitían bienes inmuebles que tenían una carga hipotecaria superior incluso al precio de mercado, con lo cual muchas veces y de hecho se producía ese aumento de las renuncias porque no podían asumirse las cargas que conllevaban, ¿no? Esto ya digo que cantidad de notarios lo publicaban en artículos. A pesar de eso, seguíamos oyendo que se tenía que renunciar a las herencias porque no se podía pagar el impuesto, ¿no? Bueno, en relación con el impuesto de sucesiones, quizá había algunos casos, pocos, en los cuales se estaban heredando bienes ilíquidos o difícilmente hacerlos efectivos, como podían ser tierras, algunas tierras no urbanizables, algunos terrenos que ni siquiera eran productivos, ¿no? Bueno, en esos casos el impuesto ya contempla la posibilidad de aplazamientos, de fraccionamientos en el pago, y bueno, quizá habría que modificarlo en el sentido de dar más posibilidades a estas personas, ¿no? Pero desde luego lo que no se puede decir es que existía esta renuncia como consecuencia de esto. En Madrid, desde hace años, el nivel de renuncias a las herencias está en la media. Esto lo podemos ver cada año en los datos que publica el Consejo de Notariado, y ahí vemos que las renuncias están en la media. De hecho, Murcia, que acabó también con el impuesto en relación con los familiares cercanos hace ya algún tiempo, se ha publicado hace unas semanas que había aumentado considerablemente, casi un 20%, el número de renuncias. O sea que esto no es cierto, ¿no? Lo que se estaba planteando. También se habla de un doble gravamen, que es curioso porque se habla de doble gravamen cuando hablamos de los impuestos de la riqueza, pero nunca se dice que ese doble gravamen, supuestamente, que no es cierto que se produzca en estos casos, se produce cuando cobramos nuestra renta, tributamos en renta y luego consumimos con el IVA, ¿no? Esto nunca se plantea ese supuesto a doble gravamen en los impuestos de la riqueza. Se dice que ya pagó el que transmite la riqueza, lo cual ya pues supone que no hay doble tributación. Son personas distintas, son situaciones distintas. En nuestro sistema tributario se produce los gravámenes, los impuestos, bien
por la posesión de renta, o sea, por la obtención de renta, posesión de riqueza, consumo o transmisión de la riqueza. Entonces, no se puede hablar de doble gravamen cuando hay una transmisión de la riqueza. Cuando vendemos un inmueble, si en vez de dejarlo en herencia, lo que hacemos es venderlo, se va a pagar el impuesto de transmisiones por parte de la persona que lo adquiere, ¿no? O paga el IVA si es un bien inmueble nuevo. Pues en este caso, quien adquiere vía herencia, pues también tiene que pagar su impuesto, ¿no? Bueno, como digo, se han manejado muchos argumentos que no se compadecen con la realidad y que desde luego se separan de lo que piensan la inmensa mayoría de los expertos, ¿no? Es necesaria una cierta armonización en los impuestos cedidos. Quizá esta solución que se ha tomado con el impuesto de solidaridad, y bueno, es algo temporal, pero que desde luego queda parte de la sagrada reforma, tiene que ser la que venga de la mano de ese acuerdo de cambio de modelo de financiación y establecer ciertas premisas, no centralizando tampoco, aunque hay posturas en esa línea, sino admitiendo que nuestro sistema, el sistema que se deriva de nuestra Constitución, es un sistema sino federal, pues muy cercano, ¿no? En el cual las comunidades autónomas tienen una corresponsabilidad fiscal importante. Nosotros hablamos de irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, ¿no? Porque lo que ocurre es que vemos esa competencia a la baja en la que pretenden no gravar a sus ciudadanos las comunidades autónomas por un lado, pero por otro lado ponen la mano para que el Estado asuma esa pérdida de recaudación que se produce, ¿no? Lo cual es algo ciertamente incoherente, ¿no? Bueno, esto era un poco lo que quería comentar. No sé si quieres acabar o ya damos paso. Sí, damos paso. Si acaso, por puntualizar el tema del impuesto de sucesiones, no hay una información de estadística de quiénes son los beneficiarios de algunas deducciones, salvo el estudio este de AIREF que nos hacemos eco, que algunas deducciones pues se centran en las personas que más rentas tienen. Pero en el impuesto de sucesión y donaciones se ha ido vendiendo que esto nos beneficia a todos, que haya en la sucesión de padres a hijos una bonificación del 99%, del 95% en alguna comunidad. Bueno, esto es cierto, beneficia a todos, pero no beneficia igual a unos que a otros. Hay un estudio de la Universidad de Zaragoza sobre la estadística del impuesto de sucesiones en Aragón, que puede ser extensivo al resto de comunidades autónomas de régimen común, al menos, que dice que el 4% de las personas, de los herederos que más porción hereditaria reciben, son los mayores beneficiarios de las bonificaciones fiscales que el gobierno de aquel momento, cuando hicieron el estudio, estaba planteando aprobar. El 4%. El 4% supone el umbral en 240.000 euros por heredero. Pensando en una familia media de la que existía en aquella época, con 3, 4 o 5 hijos, eso supone que la persona que fallece le deja un capital en torno a 700 o 1 millón de euros líquido a sus hijos, uno de ellos. Y si están en gananciales, es que el patrimonio líquido que tienen son de 2 millones, el matrimonio. ¿Qué familia es la que tiene ese patrimonio de 2 millones de euros en nuestro país? ¿Qué número es? Y esos hijos son los grandes beneficiados de esas bonificaciones fiscales. Es verdad que llegan a todos. Y tal vez sea necesario, como proponen algunos expertos, establecer unos umbrales para que las personas que tienen menos patrimonio y heredan sus hijos, pues no tengan que tributar. Pero las personas, como hemos visto o vimos de la duquesa de Alba, que dejó a sus 11 hijos y a sus nietos, que también era un número abultado, todo su patrimonio, no tributó por el impuesto de sucesiones. Y estábamos hablando que cada uno recibió algo más, bueno, los hijos más de 2.000 millones de euros, los nietos cantidades cercanas a los 800 millones de euros. Y sin embargo, no tributaron nada por esa percepción de riqueza. Sin
embargo, a ellos, a esta familia, no la veíamos en las manifestaciones estas que vimos en algún momento, ¿no? En la que veíamos a la gente, veías bueno, y te podías imaginar que la inmensa mayoría de los que se manifestaban nunca iban a pagar impuesto de sucesiones, porque hay que decir que ya hay unos mínimos, aunque es cierto que se podrían ajustar más, pero hay unos mínimos que hacen que la mayoría de los ciudadanos no paguen el impuesto de sucesiones. A veces se confunde, y eso ocurre en muchas comunidades en las cuales está bonificado, ocurre en Madrid que está bonificado al 99%, pero llega al ayuntamiento y la plusvalía municipal, lo que era la plusvalía municipal, que ahora se llama impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supone un paro importante. Y la gente, o mucha gente, va al notario, deja la gestión en la notaría, en el gestor, y lo que sabe es que le piden una provisión de fondos como consecuencia de la herencia, y le piden a veces bastante pasta, ¿no? Lo que no repara es que la mayoría es de ese impuesto municipal, ¿no? Cuando hablamos de herencias pequeñas o bajas, ¿no? Pero eso también produce cierta confusión, ¿no? Por eso es tan importante que la gente llegue a conocer, por lo menos en cierta medida, ¿no? Lo que ocurre con los impuestos, con el impuesto de sucesiones, con patrimonio, porque el desconocimiento por parte de los ciudadanos de la realidad fiscal pues hace que sean bastante vulnerables en el sentido de que pueda ser manipulada su opinión, ¿no? Respecto de estas cuestiones como esta que estamos apuntando al impuesto de sucesiones y como otras, ¿no? Bueno, yo creo que quizás es el momento, ¿no? Si Vale. os parece.